y esto no se sabe. Vean la expresión corporal de Enrique Peña Nieto. Está muy incómodo por todo lo que están hablando ahorita, o más bien por lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones. Más de 200%. Ya no sabe qué hacer a Enrique Peña Nieto. Vean su expresión corporal, por favor. Está súper incómodo. Y en esos 2 sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda... Ahí viene un dato importante. 10 billones. Vean la cara de Enrique Peña Nieto. De verdad que ese señor no tiene vergüenza. Está súper incómodo. La verdad es que hasta me da risa. De esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800,000 millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda. En términos reales. Y ese es un compromiso que estoy haciendo. Vean la cara de Enrique Peña Nieto, amigos. Se le cae la cara de vergüenza, o más bien yo creo que no tiene ni vergüenza. Más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Vean la cara de Enrique Peña Nieto, o sea, está molesto. Le están gritando sus verdades en la jeta y el güey ya no sabe ni qué hacer. Yo creo que está pasando un momento bastante incómodo en el Congreso. Yo creo que él ya quisiera retirarse de ahí. A pesar por el tema que está pasando con el juicio de Chapo. Tampoco vamos a endeudar al país. Se sembrarán 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste. Se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el istmo de Tehuantepec se promoverá la creación Enrique Peña Nieto ya no puede con tanta incomodidad. De contenedores de carga. Se nota que está muy incómodo. La verdad es que Andrés Manuel ha dado cifras y ha mencionado cosas que han sucedido en el país y que él, junto con televisoras, han engañado al pueblo de México. Que hoy en la actualidad ya no es tan factible que la gente vea los noticieros de las televisoras, porque ya hay YouTube y la gente se puede enterar de las cosas que sí realmente pasan y no el engaño que hacen en las televisoras. Pero a pesar de eso, pues hay mucha gente que no tiene alcance para el internet y no se puede entrar y se tienen que acostumbrar a las noticias que pasan en las televisoras. En la base aérea de Santa Lucía. Vean la cara de que se canceló el aeropuerto de Enrique Peña Nieto. Vean cómo está molesto. En la zona libre a lo largo de austeridad republicana.
al que nos hemos comprometido y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de los de abajo. Honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Por ello, públicos se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros y los 3,200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo en entidades civiles. Pero
en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el ejército cuenta con respaldo de la opinión pública. Es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad del mundo. Por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y de su señora esposa, Karen Pence. Y quiero destacar que desde el día 1 de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro, y enfrentar de esta forma y no con medidas coercitivas el fenómeno migratorio al servicio de los demás. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien. Vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales, porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México, que siempre han sido nuestras salvadoras. Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades. Y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo.